Hola a todos, hoy en este vídeo voy a mostraros una lista una lista de pintores y de obras bastante oscuras, bastante siniestras. Voy a empezar son 10 obras, 10 autores que, considero que son muy importantes que han sido muy importantes para mí en mi proceso creativo, para poder experimentar con la figura, con el color. Y creo que, vamos a empezar, creo que voy a empezar por el último y así llegaremos al primero. El décimo, el número 10, sería Hans Melling. Ahí tenéis el autor, es impresionante. Bueno, pues Hans Melling fue un pintor de la escuela flamenca. Aparece en esta obra llamada El detalle del tríptico de la vanidad terrestre y la salvación divina de 1485. Bueno, pues aparece un demonio con alas de murciélago y rasgo animalesco simboliza la condenación, empujando con sus pies, terminados en garra, a los condenados al fuego. Una obra siniestra, muy oscura, en la que podemos ver cómo dominaba este grandísimo pintor la técnica y sobre todo cómo reflejaba oscuridad y un espíritu bastante siniestro en su obra cuando trataba temas alegóricos o morales. Hay que tener en cuenta que también fue un maestro del retrato y estamos hablando de un pintor de principios del siglo XV. Tuvo mucha influencia en el surrealismo. Este autor, sobre todo Dalí y Manet, tienen que estudiar a este grandísimo autor, a Hans Melling. Pasamos a el barroco. Rubens, Cabeza de Medusa. Ahí tenemos la obra, una maravilla, que Rubens realizó en 1618 y muestra una cabeza que no podemos dejar de mirar, aún provocándonos un profundo desagrado. Nos produce repulsión y a la misma vez atracción. Todo tipo de bicherío sale de su cabeza. Una obra magistral donde la obra de Rubens está muy ligada a el buen gusto, a la belleza idílica. Experimentó muchísimo, alteró el orden clásico, sin lugar a dudas, y sobre todo también fue un grandísimo dominador de colores. Pero también hay que decir que también indagó en los insondables abismos de la inconsciencia y podemos ver como resultado esta grandísima obra que es bellísima pero es muy, muy macabra. La cabeza de Medusa de Rubens, una maravilla. Pasamos ahora al romanticismo, Fuseli, la obra La pesadilla, de 1781. Bueno, podemos ver una mujer dormida poseída por un demonio que aparece en los sueños eróticos. Al fondo, un terrorífico caballo observa la escena onírica construida en un ambiente teatral. Bueno, es una obra donde el autor, basándose todavía en la estética neoclásica, pues pone ya en el lienzo, refleja el surrealismo, el psicoanálisis de Sigmund Freud, pues está a través de esa composición. Incluso algunos críticos dicen que esta obra ha influido en el cine, sobre todo en la serie y en la película de Twin Peaks, de David Lynch. Una obra maravillosa, Fuseli. Pasamos a la siguiente. Una obra también muy importante, la que vamos a ver, bastante fuerte, bastante siniestra, un autor muy importante de la historia del arte. Estoy hablando de Goya y estoy hablando de su obra Saturno devorando a sus hijos. Bueno, es una obra pues impactante en la que en esta escena se puede ver, en esta escena de infanticidio y canibalismo, en la que se puede ver el dios Saturno, el padre de Júpiter, que en ese momento se está zampando, sin ningún tipo de problema, a uno de sus hijos, pues tenía el temor de que estos los destronasen en el futuro. Podemos decir que se está reflejando prácticamente el expresionismo del siglo XX. Sobrepasa los límites establecidos y una obra de su temible, que era una de las grandes obras de las 14 que hizo, 14 pinturas negras. Pues esta es la más impactante para mí y la más monstruosa de este grandísimo pintor Goya. Pasamos y seguimos el romanticismo a Theodore Géricault. Theodore Géricault, su obra Dos ejecutados, donde podemos ver, fue un pintor que vivió solo 32 años, pero hizo lo que le dio la gana. Gracias a la intervención de un amigo médico, Géricault sacó de la morgue algunos miembros cercenados y los llevó a su taller. Piernas, manos, fragmentos de muslo, cabezas decapitadas, como estamos viendo aquí ahora mismo, pues son basándose en el realismo, del barroco, sobre todo de Rivera. Pues está reflejando, está poniendo sobre la mesa el arte gore. Intuye este grandísimo pintor pues el realismo social que iba a surgir en la segunda mitad
del siglo XIX. Vamos al siglo XX ya, estamos al principio del siglo XX y nos vamos a encontrar a uno de los grandes, Alfred Kuhn, el padre del expresionismo. En esta obra, una obra bastante siniestra, El momento del nacimiento, de 1902, podemos ver a un monstruoso cangrejo que está cuidando a un bebé y aparece en el fondo de la imagen otro bebé corriendo, una imagen de una pesadilla donde podemos observar pues, el extraordinario talento de Kubrick, cómo experimentaba con la luz, estudió muchísimo a Goya y sobre todo también estudió a Ensor y a Munch. Y bueno, fue amigo de Paul Klee y influyó en el cine, sobre todo en Nosferatu. El director Murnau, uno de los grandes directores del cine, pues admiraba mucho los dibujos de este grandísimo autor, Alfred Kuhn. Segunda mitad del siglo XX, y bueno, tenemos que hablar de Giger, el padre de Alien, el padre del monstruo de la película de Alien, el octavo pasajero, de 1979, de Ridley Scott. Bueno, le dieron un Oscar en 1980 por ser el responsable del diseño artístico de la película, un artista impresionante. Podemos ver aquí en esta obra, Satan 1, una ilustración que realizó para la portada de un disco de una de las bandas de thrash metal más importantes, Century Four. También trabajó para otras bandas, de Hardcore Punk, por ejemplo, de Cannibal. También ilustró, ahí tenemos también otra obra de Giger, una ilustración de Giger de la portada del disco de Dead Kennedy. Fue una obra impactante, donde podemos ver a Jesucristo crucificado y el demonio lo utiliza como un tirachina. Bueno, ahí está reflejando todas las ideas, ¿no? La idea de la religiosa, la crítica social, la maldad del ser humano, el capitalismo. Se basa mucho en la iconografía del medioevo, sobre todo en relación a esas pinturas. Bueno, se basaba mucho en esas pinturas y dibujos que tenían como temática el satanismo. Y también se basa mucho en el surrealismo, en Dalí, por ejemplo, uno de los grandes, sin lugar a duda, Giger. Pasamos ahora a otro autor bastante desconocido, a mi modo de ver, que es un pintor polaco, y se llama Benciński. Bueno, un autor importante, ahí vemos su obra, una obra bastante terrorífica, aparece una figura inquietante en un ambiente apocalíptico, pues estamos viendo a una figura que bueno, es mitad humana, mitad demoníaca, ¿no? Más bien es un demonio, y bueno, es una obra muy original, donde se va a ver la influencia del barroco, porque fue un gran estudioso de barroco, fue fotógrafo también, hay que decirlo, estudió a Rivera y sobre todo también estudió a Velázquez, ¿no? Esa atmósfera que aparece en esta obra y en muchas obras de Benciński, pues nos va a recordar mucho a esos, digamos, vacíos que creaba el magnífico pintor sevillano en sus retratos y en sus composiciones, en sus obras pictóricas, esa composición tan genuina que creaba Velázquez creando el vacío, el aire, pintaba el aire, ¿no? Bueno, pues eso lo plasma extraordinariamente Benciński en su obra. Una obra oscura y que ha influido pues, en los videojuegos. Resident Evil y Silent Hill han tenido que estudiar las imágenes en profundidad de Benciński. Pasamos ahora a otro ilustrador importante norteamericano. Fue famoso por ilustrar uno de los cómics más importantes dentro del underground estadounidense, Dead World, en 1986. Aparte de ahí, pues fue reconocido y conocido también por su dibujo en acuarela que aparecen en las carátulas de una de las bandas más potentes del death metal. Estoy hablando de Cannibal Corpse. Bueno, son imágenes brutales, ultraviolentas, donde, eso sí, asocia la iconografía del románico con el cómic, ¿no? Y bueno, creo que por eso su obra tiene ese sello personal importante. Es uno de los pocos artistas que a través del color puede expresar el terror y es una maravilla. Hay obras que son bastante terroríficas, como esta que voy a mostraros, que es Blind, una obra que nos va a recordar mucho a lo clásico también, al tenebrismo de Caravaggio. Pasamos ahora a otro autor que ya sería el primero y uno de los grandes, para mí uno de los grandes, que es Francis Bacon. Bueno, es un autor importantísimo que estudió mucho lo clásico también y que con pocos recursos plasmó como nadie la angustia existencial del ser humano. A mí me da mal rollo, sinceramente, ver una obra de Francis Bacon. Podemos ver
figuras monstruosas, pero que son muy, muy humanas. Y yo creo que ese es el motivo por el que hay mucha gente que no le gusta la obra de Francis Bacon, porque incluso siente terror bueno, repulsa hacia la obra del autor irlandés. Es decir, que es una obra terrorífica donde combina la figura humana con la geometría, crea unos espacios bastante siniestros. Eso sí, estudia muchísimo para llegar ahí a Velázquez, sobre todo, que hizo muchísimos retratos de Velázquez, sobre todo del Papa Inocencio X. Y bueno, es un autor maravilloso que estudia también a Munch, estudia el expresionismo, estudia Van Gogh, no lo podemos olvidar, ya en el primer vídeo lo hablé, de que estudia también a los grandes clásicos y a los expresionistas. Y voy a poneros también a una obra de Monet, porque estudió a este grandísimo pintor. Aquí vemos esta obra de Monet, sencillamente una obra maravillosa en la que podemos ver a una mujer con un paraguas en un valle, en un día soleado, y bueno, está relacionado con el buen gusto, está relacionado con la estética, vamos a decirlo así, canonizada, ¿no? que existe, ¿no? Esa belleza que es agradable de ver. Pero Monet y Bacon, sobre todo Monet, porque Monet quiso transgredir estéticamente y llegó a hacerlo a través de lo que voy a decir ahora, pero Bacon se fijó en esto, ¿no? En lo que voy a decir. También una figura distorsionada, un rostro distorsionado, difuminado, eso es terrorífico. Es decir, hay una belleza aparente, digamos, pero a la misma vez hay una figura terrorífica, ¿no? Monet lo hizo de manera magistral y Bacon se fijó en eso para poder crear esos retratos tan terroríficos que podemos ver en su obra y que bueno, han sido y siguen siendo una de las obras más importantes de la historia del arte. Francis Bacon, un grande, y la maravillosa Louise Bourgeois llegó a decir que el artista es capaz de expresar cosas que a otras personas les aterraría expresar. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram y Facebook Alejandro Ardehuela. Hasta el próximo vídeo, un saludo.